Las alarmas atravesaron el puente de mando como cuchillos. Jake Morrison apartó su café de un manotazo mientras las luces rojas inundaban cada superficie de la sala de control. La consola principal explotó en advertencias, cada una más grave que la anterior. Brecha encubierta 3. Brecha encubierta 5. Motores principales funcionando al 30%. Escudos al mínimo. La nave Venture había salido del espacio de deslizamiento directo hacia un cementerio cósmico, y ahora pagaba el precio de esa mala fortuna. A través de las ventanas principales, Jake vio un campo de escombros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Fragmentos de planetas muertos flotaban en silencio, algunos del tamaño de ciudades enteras. Este sistema solar había sido hogar de mundos vivos una vez. Pero ahora solo quedaban sus huesos rotos. El navegante gritó algo sobre impactos secundarios cuando la nave se sacudió violentamente. Jake se aferró a su asiento mientras el metal gemía bajo la presión. Los sistemas de soporte vital parpadearon, y por un momento aterrador, la gravedad artificial falló completamente. Objetos sueltos flotaron brevemente antes de estrellarse contra el suelo cuando la energía regresó. Lisa Grant, la ingeniera jefe, apareció en la pantalla de comunicaciones con el rostro manchado de grasa y una expresión sombría que Jake conocía demasiado bien. Los motores estaban destrozados. Necesitaban al menos 3 días de reparaciones si tenían suerte. Tal vez una semana si no la tenían. Y eso asumiendo que encontraran los materiales necesarios en este desierto espacial. Jake estaba a punto de ordenar un análisis completo del sistema, cuando los sensores enloquecieron con nuevas lecturas. Objetos masivos se movían entre los escombros. No eran asteroides ni restos planetarios. Eran naves, pero no como ninguna que la humanidad hubiera visto antes. Estructuras orgánicas que parecían haber crecido en lugar de ser construidas, con superficies que brillaban con una bioluminiscencia enfermiza. Una docena de ellas se materializaron de entre las sombras de los fragmentos planetarios, rodeando lentamente a la Venture como depredadores acechando a su presa. La más grande era del tamaño de una estación espacial, con extensiones que se retorcían como tentáculos en el vacío. Danny Cooper, el piloto principal, soltó una maldición y sus manos volaron sobre los controles de navegación. Intentó maniobrar, pero la nave respondió con dolorosa lentitud. Estaban atrapados, vulnerables como un pez herido en aguas infestadas de tiburones. Entonces llegó la voz, no a través de los sistemas de comunicación normales, sino directamente en sus mentes. Fue como si alguien hubiera vertido hielo líquido directamente en el cerebro de Jake. La presencia que acompañaba esa voz era antigua, poderosa y completamente alienígena. Hablaba sin palabras, transmitiendo conceptos puros y emociones que se traducían en comprensión instantánea. Los mamíferos han llegado a los huesos de mi imperio. Qué frágiles criaturas para viajar tan lejos de su mundo natal. Jake sintió que cada persona en el puente se tensaba simultáneamente. Kevin Bryant, el oficial táctico, ya estaba preparando las armas, aunque todos sabían que sería inútil. Las naves alienígenas los superaban en número y sin duda en potencia de fuego. Amy Palmer, la oficial médica, apareció en la entrada del puente, sosteniéndose de la pared mientras la nave temblaba nuevamente. Sus ojos mostraban la misma pregunta que todos tenían. ¿Qué hacemos ahora? Una de las naves alienígenas más pequeñas se desprendió de la formación y se acercó lentamente a la Venture. A medida que se aproximaba, Jake pudo ver detalles que le revolvieron el estómago. La superficie pulsaba como piel viva, con venas brillantes que transportaban algún tipo de fluido energético. Púas y protuberancias cubría su casco como espinas en un cactus gigante.
Ya no había ventanas visibles, ninguna señal de diseño mecánico tradicional. Era como si estuvieran mirando a una criatura del espacio profundo en lugar de una nave espacial. Los sensores mostraron que la nave alienígena estaba escaneándolos, pero no era un escaneo normal. La tripulación comenzó a gritar de dolor. Jake sintió como si agujas invisibles estuvieran atravesando su cráneo, hurgando en sus pensamientos y memorias. Vio a Danny doblarse sobre su consola. Lisa cayó de rodillas en la sala de máquinas, visible en los monitores. Amy corrió para ayudar a los miembros de la tripulación que habían colapsado. El escaneo duró solo 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente terminó, Jake se encontró jadeando, con sudor frío corriendo por su espalda. Su primer oficial había vomitado en su estación. 2 técnicos yacían inconscientes en el suelo. La voz regresó a sus mentes, esta vez con un matiz de curiosidad mezclado con desprecio. Interesante. Sus mentes son más resistentes de lo que sus cuerpos frágiles sugieren. Quizás ustedes, mamíferos, tengan algún valor después de todo. Antes de que Jake pudiera formular una respuesta, sintió algo apoderarse de su nave. Un campo de fuerza invisible envolvió la Venture y comenzó a arrastrarla hacia la nave madre alienígena masiva. Los controles no respondían. Estaban siendo remolcados como un juguete. Jake se enderezó en su silla, obligándose a mantener la calma mientras su nave era tragada por una abertura que se abrió en el costado de la nave madre como una boca enorme. Las últimas palabras que escuchó antes de que la oscuridad los engullera fueron frías y definitivas. Ustedes son ahora propiedad de la reina Silex. Su destino será determinado. La bahía de carga donde materializó la Venture no se parecía a ninguna estructura que Jake hubiera visto en su vida. Las paredes no eran metálicas, sino orgánicas, pulsando con luz tenue que emanaba de las venas bioluminiscentes que las recorrían como sistema circulatorio expuesto. El aire que se filtró cuando se presurizó la cámara tenía un olor extraño, mezcla de ozono y algo almizclado que Jake no podía identificar. A través de las ventanas del puente, observó cómo docenas de criaturas alienígenas emergían de las sombras. Eran altas, tal vez 2,5 metros de altura, con cuerpos esbeltos cubiertos de algo que parecía quitina brillante. Sus cabezas eran alargadas, con múltiples ojos que brillaban como gemas en la penumbra. Extremidades que terminaban en garras afiladas, pero también con dedos sorprendentemente delicados. Se movían con gracia fluida, como si flotaran más que caminaran. Jake tomó una decisión rápida. Ordenó a Kevin mantener las armas en espera, pero no activarlas. No tenían oportunidad en una pelea directa, y cualquier acto de agresión podría significar su ejecución inmediata. En lugar de eso, abrió el canal de comunicaciones externos, esperando que su voz se tradujera de alguna manera. Soy el capitán Jake Morrison de la nave Venture, representando a la humanidad. Solicitamos comunicación diplomática. La respuesta fue inmediata. Un rayo de energía verde disparó desde algún punto invisible y golpeó el casco de la Venture. Jake sintió la vibración a través del suelo, pero sorprendentemente no hubo daño. Fue una advertencia, una demostración de poder. Entonces la voz telepática regresó, pero esta vez más fuerte, más clara. Jake, Danny y Amy fueron envueltos en campos de energía brillante que los levantaron del suelo y los arrastraron fuera de la nave a través de la esclusa que se había abierto sin su permiso. Los 3 flotaron indefensos a través de corredores orgánicos que se retorcían y pulsaban como intestinos gigantes. Las paredes estaban vivas. Jake estaba seguro de ello. Ocasionalmente veía algo que parecía un ojo cerrado incrustado en la superficie, o tentáculos delgados que se retraían ante su paso. El lugar era una pesadilla biomecánica.
tecnología y biología fusionadas en formas que desafiaban la comprensión humana. Finalmente, llegaron a una cámara masiva que debía estar en el centro de la nave madre. Era una catedral de carne y hueso alienígena, hizo con arcos que se curvaban a alturas imposibles y luces que colgaban como estrellas capturadas. En el centro, sobre un trono que parecía haber crecido del suelo mismo, estaba la reina Sílex. Era magnífica y aterradora a partes iguales, más grande que los otros alienígenas. Su cuerpo estaba adornado con placas quitinosas que brillaban con tonos iridiscentes. Una corona de espinas orgánicas brotaba de su cráneo alargado. Pero eran sus ojos lo que capturó la atención de Jake. 6 orbes brillantes que parecían ver no solo su cuerpo, sino directamente en su alma. Cuando habló, su voz resonó tanto en sus oídos como en su mente simultáneamente. Mamíferos. El campo de energía los depositó bruscamente en el suelo. Jake se puso de pie rápidamente, ayudando a Amy mientras Danny tosía y se recuperaba. Delante de ellos, docenas de alienígenas formaban un semicírculo, observándolos con lo que Jake interpretó como curiosidad mezclada con desdén. Sílex se inclinó hacia adelante en su trono, estudiándolos como un científico examinaría especímenes interesantes. Y hace 100 ciclos de su tiempo, mi imperio se extendía por 12 mundos. Cada uno rebosaba de vida, cultura y poder que ustedes, criaturas primitivas, no podrían comprender. Nuestras ciudades flotaban en los cielos. Nuestras flotas oscurecían las estrellas. Éramos supremos. La voz de la reina se volvió amarga, cargada de dolor antiguo. Entonces llegaron las máquinas, sin advertencia, sin demandas, sin piedad. Simplemente comenzaron a consumir. Planeta tras planeta cayó ante su hambre infinita. Vimos nuestros mundos ser desgarrados, convertidos en materias primas para alimentar su expansión interminable. Jake sintió un escalofrío. Conocía esa descripción, los Kashari. La amenaza que había llevado a la humanidad a las estrellas en primer lugar, huyendo de sistemas que habían sido catalogados para la cosecha. Danny habló por primera vez, su voz ronca pero firme. ¿Cuántos sobrevivieron? Sílex lo miró y Jake vio algo en esos ojos alienígenas que reconoció. Sufrimiento. De 12.000 millones de almas, solo 40.000 permanecen. Esta flota es todo lo que queda de nuestro pueblo. Navegamos entre los restos de nuestra civilización, buscando respuestas, buscando venganza. La cámara quedó en silencio. Amy dio un paso adelante, mostrando más valentía de la que Jake esperaba. Nosotros también hemos perdido mundos ante las máquinas. Tal vez tengamos más en común de lo que piensa. Un murmullo se extendió entre los alienígenas reunidos. Algunos sonidos parecían escépticos, otros intrigados. Sílex levantó una garra y el silencio regresó instantáneamente. Interesante afirmación. Pero ustedes son mamíferos. Débiles, de corta vida, limitados por biología primitiva. Mi especie existe desde antes de que su sol se encendiera. Hemos dominado la fusión de lo orgánico y lo tecnológico durante milenios. ¿Qué podrían posiblemente ofrecer ustedes que tenga valor para nosotros? Jake vio su oportunidad y la tomó. Nuestra nave está dañada. Necesitamos reparaciones. A cambio, puedo ofrecerle algo que ninguna cantidad de tecnología avanzada puede proporcionar. Conocimiento táctico sobre los Kashari. Hemos estado luchando contra ellos durante 20 años de nuestro tiempo. Hemos desarrollado estrategias que explotan sus debilidades. Los ojos de Sílex se estrecharon. ¿Y si simplemente tomamos esa información de sus mentes mediante la fuerza? Es tentador mantenerlos como ganado mientras extraemos todo lo que saben, porque matar la mente destruye la información. Jake apostó todo. Si éramos tan primitivos e inútiles, no hubiéramos sobrevivido tanto tiempo contra un enemigo que destruyó su imperio.
Hubo un momento de tensión peligrosa. Jake vio las garras de Silex tensarse en los reposabrazos de su trono. Entonces, para su sorpresa, la reina alienígena rió. Fue un sonido extraño, como campanas rotas resonando en cuevas profundas. Audacia. No esperaba eso de mamíferos. Muy bien, capitán. Tendrán sus reparaciones. A cambio, compartirán todo lo que saben sobre las máquinas. Pero la mayoría de su tripulación permanecerá aquí como garantía de su cooperación. Se levantó de su trono, su altura dominando la habitación. Y tengan esto claro. Si intentan traicionarnos, si sus secretos resultan sin valor, los alimentaré personalmente a mis guerreros, que sus gritos servirán como advertencia para cualquier otro que encuentre. Jake asintió, manteniendo el contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que apartara la mirada. Entendido. Entonces tienen un trato. Silex hizo un gesto y varios alienígenas se acercaron. Lleven al capitán y a la ingeniera de regreso a su nave. El piloto se queda conmigo. Quiero probar sus reflejos contra mis mejores aviadores. Antes de que Jake pudiera protestar, Dani le dio una mirada tranquilizadora. Estaré bien, capitán. Solo no me olvides aquí. Amy fue escoltada en dirección diferente por alienígenas que Jake asumió eran médicos o científicos. La llevaban hacia lo que parecía ser un laboratorio biotecnológico. Jake y Lisa fueron devueltos a la Venture, donde encontraron a la tripulación confinada pero ilesa. Kevin había mantenido el orden, aunque Jake podía ver la tensión en cada rostro. Durante las siguientes horas, Jake supervisó mientras Lisa comenzaba las reparaciones con ayuda alienígena, sorprendentemente competente. Los alienígenas trabajaban con eficiencia silenciosa, usando herramientas que parecían extensiones de sus propios cuerpos. Jake observó fascinado mientras uno de ellos colocó su mano sobre una sección dañada del casco, y la superficie alienígena simplemente fluyó hacia la brecha, sellándola con material que se fusionó perfectamente con el metal humano. Pero mientras trabajaba, Jake también estudiaba. Notó que la tecnología alienígena, por avanzada que fuera, mostraba vulnerabilidades. Las frecuencias electromagnéticas específicas hacían que las superficies orgánicas se retorcieran. Ciertos patrones de energía causaban interferencia en sus sistemas. Si las cosas se ponían feas, tal vez había formas de luchar. En la bahía médica alienígena, Amy estaba haciendo sus propios descubrimientos. Los alienígenas no comían alimentos en el sentido tradicional. En lugar de eso, se alimentaban de patrones electromagnéticos generados por cerebros pensantes. La realización la llenó de horror. Los humanos cautivos podrían ser literalmente drenados de sus pensamientos, dejados como cáscaras vacías. Necesitaba advertir a Jake. Mientras tanto, Dani estaba siendo probado en simuladores de combate que convertían el vuelo espacial en arte marcial. Los pilotos alienígenas eran increíblemente hábiles, pero Dani notó algo crucial. Se basaban en patrones establecidos, en maniobras perfeccionadas durante generaciones. Cuando improvisaba, cuando hacía algo inesperado e ilógico, los confundía. La creatividad humana era una ventaja que no esperaban. Y en algún lugar en las profundidades de la nave madre, un alienígena de casta inferior llamado Brex observaba todo con creciente curiosidad. Había servido a la reina toda su vida, pero nunca había visto a su líder mostrar tal interés en otra especie. Estos mamíferos eran diferentes, débiles individualmente, pero había algo en cómo trabajaban juntos, en cómo no se rendían incluso cuando estaban claramente superados. Brex decidió aprender más sobre estos humanos. Tal vez había lecciones valiosas en estudiar a criaturas que sobrevivían, no por superioridad, sino por pura terquedad. La noche cayó según el ciclo artificial de la nave madre. Jake se permitió 2 horas de sueño inquieto antes de que el siguiente desafío comenzara.
Jake despertó con el sonido de gritos. Saltó de su litera en la Venture y corrió hacia el pasillo, donde encontró a 3 miembros de su tripulación siendo arrastrados por guardias alienígenas. Kevin estaba entre ellos, luchando contra las garras que lo sostenían, pero sin éxito contra la fuerza superior de los alienígenas. La voz de Silex resonó telepáticamente por toda la nave. La reina ordena pruebas de combate. Sus guerreros enfrentarán a los míos. Sobrevivan y ganarán respeto. Fallen y servirán como alimento. Jake maldijo y corrió hacia la esclusa de aire, solo para encontrarla sellada. Lisa apareció a su lado, cubierta de grasa de motor y con expresión furiosa. Nos bloquearon completamente. No podemos acceder a ningún sistema de armas o propulsión. Estamos en una jaula, capitán. En la arena de combate de la nave madre. Un espacio circular del tamaño de un estadio deportivo con paredes que pulsaban con luz bioluminiscente. Kevin y los otros 2 humanos. Un marín llamado Luis Hernández y una técnica de sensores llamada Claire Roberts. Se encontraron enfrentando a 4 guerreros alienígenas. Las criaturas eran impresionantes de cerca, cada una portando armas que parecían haber crecido de sus propios brazos. Hojas curvas de material quitinoso afilado como navajas. Cientos de alienígenas observaban desde gradas que rodeaban la arena, sus ojos brillantes fijos en el espectáculo que estaba por comenzar. Silex estaba en su palco elevado, flanqueada por lo que Jake asumió eran sus consejeros principales. Danny estaba allí también, retenido pero aparentemente ileso. Amy había sido traída desde el laboratorio médico, su rostro pálido de preocupación. La voz de la reina resonó. Comiencen. Los guerreros alienígenas atacaron con velocidad que desafiaba la creencia. Se movían como relámpagos, cerrando la distancia en segundos. Luis apenas logró esquivar una hoja que habría atravesado su cráneo. Claire gritó cuando una garra le rasgó el brazo, pintando el suelo con sangre carmesí. Kevin rodó bajo un ataque y pateó las piernas de su oponente. Pero fue como patear acero. El alienígena ni siquiera se tambaleó. Durante los primeros 30 segundos, los humanos estuvieron a la defensiva total, sobreviviendo por pura adrenalina. Pero entonces algo cambió. Kevin gritó instrucciones. Luis, izquierda. Claire, mantén distancia. Conmigo ahora. Los humanos comenzaron a moverse no como 3 individuos, sino como una unidad coordinada. Cuando un alienígena atacaba a Kevin, Luis lo distraía desde el flanco. Cuando Claire estaba en problemas, Kevin se interponía usando su propio cuerpo como escudo mientras Luis atacaba desde un ángulo ciego. No estaban ganando, pero estaban sobreviviendo mucho más tiempo de lo que los alienígenas habían anticipado. En el palco, Silex se inclinó hacia adelante con interés renovado. Observa cómo compensan la debilidad individual con coordinación grupal. Ninguno de mis guerreros pensaría en sacrificarse por otro de menor rango. Brex, quien había logrado colarse entre la multitud, observaba con fascinación similar. Estos mamíferos convertían su debilidad en fortaleza. Era contrario a todo lo que le habían enseñado sobre supervivencia del más fuerte. En la Venture, Jake finalmente logró forzar un canal de comunicación. Silex, esto no es una prueba justa. Mis guerreros no tienen armas. La respuesta de la reina fue casi divertida. La guerra nunca es justa, capitán. Adaptación es la clave de la supervivencia. Veamos qué tan creativos son realmente tus humanos. Como si lo hubiera ordenado, uno de los guerreros alienígenas desarmó a Claire, enviando su improvisada barra de metal volando fuera de la arena. Kevin tomó una decisión instantánea. Agarró arena del suelo, el extraño material granular que cubría partes del piso de combate, y lo arrojó directamente a los ojos múltiples de su atacante.
El alienígena retrocedió, momentáneamente cegado. Kevin no desperdició la oportunidad. Saltó sobre la espalda de la criatura y envolvió sus brazos alrededor del cuello alargado, apretando con toda su fuerza. El alienígena rugió y giró violentamente. Pero Kevin se aferró con desesperación nacida del instinto de supervivencia puro. Luis vio la apertura y pateó la parte trasera de las rodillas del alienígena. La criatura cayó hacia adelante y Kevin rodó libre justo a tiempo. El alienígena se recuperó rápidamente, pero ahora había respeto en sus ojos. Estos mamíferos podían pensar tácticamente. Claire, sangrando pero aún en pie, notó algo crucial. Los alienígenas eran más fuertes y rápidos, pero se cansaban más lento de lo esperado. No, espera. No se cansaban en absoluto, pero su coordinación entre ellos era inexistente. Cada uno luchaba como campeón individual, buscando gloria personal. No cubrían las debilidades del otro. Ella gritó su observación. «Kevin, atacan solo, nunca juntos». El rostro de Kevin se iluminó con comprensión. Formación Delta. Ahora, era una táctica que habían practicado docenas de veces en entrenamiento militar básico. Los tres humanos se movieron en sincronía perfecta, formando un triángulo donde cada uno protegía los flancos de los otros. Cuando los alienígenas atacaban, encontraban no puntos débiles, sino una defensa fluida que se adaptaba constantemente. Un alienígena extendió demasiado su alcance y Luis lo golpeó en lo que esperaba fuera un punto vulnerable en el costado. El guerrero se tambaleó, sorprendido por el dolor. Momento de celebración prematuro. Otro alienígena aprovechó la distracción de Luis y lo golpeó con fuerza brutal, enviándolo a volar a través de la arena. Luis aterrizó mal, escupiendo sangre. No se levantó. Amy gritó desde el palco, intentando liberarse de sus guardias. Jake sintió su corazón hundirse mientras observaba a través de la transmisión de video que finalmente había logrado acceder. Estaban perdiendo. A pesar de su valentía, a pesar de su trabajo en equipo, la simple diferencia física era demasiado grande. Entonces Silex hizo algo inesperado. Levantó una garra. Alto. Los guerreros se detuvieron instantáneamente, congelados en mitad del movimiento como estatuas. Kevin y Claire estaban jadeando, cubiertos de moretones y sangre. Luis estaba inconsciente en el suelo, pero respirando. Silex descendió de su palco, caminando hacia la arena con pasos medidos. La multitud alienígena guardó silencio absoluto. Cuando habló, fue con tono pensativo. Han demostrado algo valioso. No es fuerza o velocidad, sino voluntad de proteger a los débiles, sacrificio por el bien del grupo, creatividad nacida de desesperación. Sus guerreros ganaron respeto este día. Se volvió hacia sus propios guerreros. Ustedes 4 han sido humillados por criaturas una fracción de su tamaño y poder. Mediten sobre esto. La fuerza sin estrategia es desperdicio. Los guerreros alienígenas inclinaron sus cabezas, aceptando el regaño, y Amy fue liberada y corrió hacia la arena, con su equipo médico. Comenzó a tratar las heridas de Luis inmediatamente, mientras Claire se dejaba caer de rodillas, temblando por el agotamiento. Kevin miró directamente a Silex y asintió. Un gesto de respeto guerrero a guerrero. Jake sintió algo cambiar en ese momento. No eran prisioneros indefensos a los ojos de la reina. Eran aliados potenciales. En los días siguientes, la dinámica en la nave madre cambió sutilmente. Los guardias alienígenas ya no miraban a la tripulación humana con desdén total. Algunos incluso mostraban curiosidad. Vrex se acercó abiertamente a Jake una tarde, mientras supervisaba las reparaciones finales de los motores. El alienígena de rango inferior habló en voz alta por primera vez.
sus palabras saliendo en idioma alienígena, pero traducidas telepáticamente. Nunca había visto a la reina mostrar tal interés en otra especie. Ustedes humanos son enigma. Jake estudió a Brex cuidadosamente. En su jerarquía, creo que usted es considerado inferior. En la nuestra, cada persona tiene valor independientemente del rango. Es fundamental para nuestra supervivencia. Brex procesó esto, sus múltiples ojos parpadeando en patrón complejo que Jake estaba aprendiendo a interpretar como pensamiento profundo. Esta filosofía es debilidad en mi cultura, pero los veo a ustedes sobrevivir cuando debían perecer. Tal vez hay sabiduría en formas que no comprendo. Su conversación fue interrumpida por alarmas que resonaron por toda la nave madre. Jake reconoció el tono. Había escuchado alertas similares en su propio entrenamiento militar. Amenaza detectada. Silex convocó a Jake inmediatamente a la cámara de comando. Cuando llegó, encontró el lugar en actividad frenética. Pantallas holográficas mostraban el espacio circundante, y lo que vio le heló la sangre. Una sonda Kashari había entrado en el sistema. Era pequeña, del tamaño de un auto terrestre, pero su firma de energía era inconfundible. Tecnología de máquina pura, sin componentes orgánicos. Se movía sistemáticamente entre los escombros planetarios, escaneando y catalogando todo. En Silex miró a Jake con ojos que brillaban de ira antigua. Las máquinas regresan a inspeccionar sus matanzas. Esto no lo toleraré. Jake sintió la oportunidad y el peligro en igual medida. Esa sonda reportará lo que encuentra. Si detecta su flota, los Kashari enviarán fuerza mayor para eliminarla. Debemos destruirla antes de que transmita. ¿Cuánto tiempo tenemos? Silex consultó con sus técnicos. Basado en patrones previos, estimamos 4 de sus horas antes de que complete el escaneo del sistema y envíe informe. Jake pensó rápidamente. Un asalto directo alertaría a la sonda inmediatamente. Necesitamos acercarnos sin ser detectados, establecer emboscada. Tengo un plan, pero requerirá que confíe en mi equipo para ejecutar parte de la operación. La reina lo estudió durante largo momento. Entonces esta será su prueba definitiva, capitán. Proponga su plan. Si falla, morimos todos cuando llegue la flota Kashari. Si tiene éxito, consideraré alianza formal entre nuestras especies. Jake sintió el peso de incontables vidas sobre sus hombros mientras comenzaba a explicar su estrategia. Necesitaremos equipo combinado. Mis mejores tácticos trabajando con sus guerreros más capaces. La sonda Kashari tiene escudos que se adaptan a ataques predecibles. Pero si coordinamos ataque desde múltiples vectores, usando tanto tecnología humana como alienígena simultáneamente. Silex completó su pensamiento. Los sistemas de la sonda no podrán adaptarse a firmas de energía completamente diferentes, atacando en perfecta sincronización. Interesante. Tal vez su enfoque de cooperación multiespecie tiene aplicaciones prácticas después de todo. Las siguientes horas fueron vorágine de preparación. Jake reunió a su equipo táctico. Kevin, Danny, Lisa y 3 especialistas en armamento. Silex asignó 4 de sus mejores guerreros, incluyendo a uno llamado Krix, que había luchado en la arena. El equipo se reunió en la bahía de lanzamiento, donde esperaban 3 naves de ataque alienígenas y 2 cazas humanos que habían sido reparados y mejorados con tecnología híbrida. Brex apareció sorpresivamente, insistiendo en unirse a la misión. La reina lo aprobó con lo que Jake interpretó como diversión. El plan era complejo. Las naves alienígenas usarían sus capacidades de camuflaje bioorgánico para acercarse a la sonda desde 3 ángulos. Los cazas humanos esperarían ocultos en el campo de escombros, listos para atacar en el momento preciso. Jake coordinaría desde una de las naves alienígenas,
algo que nunca pensó que haría. El interior de la nave orgánica era inquietante. Los controles respondían al tacto casi como si fueran sensibles. Danny estaba pilotando, sus manos moviéndose sobre interfaces que pulsaban con vida propia. Brex servía como enlace técnico, explicando sistemas que desafiaban la comprensión humana. Se lanzaron en formación silenciosa, deslizándose entre fragmentos planetarios masivos. Jake observó a través de sensores que traducían datos alienígenas a formato que podía entender. La sonda Kashari era visible ahora. Su casco metálico perfectamente geométrico en contraste con las formas orgánicas de la tecnología alienígena. Se movía con propósito mecánico, completamente ajena a los depredadores acechando en las sombras. Kevin comandaba los cazas humanos desde su posición oculta. Sus comunicaciones eran mínimas. Transmisiones encriptadas en ráfagas cortas. Todo dependía del timing. Un segundo demasiado pronto o demasiado tarde, y la sonda escaparía o transmitiría alerta. Cuando estaban a 3 kilómetros de distancia, algo salió mal. La sonda se detuvo abruptamente y sus sensores se reorientaron directamente hacia su posición. Crix siseó en alarma. Nos detectó. Imposible. Nuestro camuflaje es perfecto. Jake comprendió en flash de intuición. No nos vio. Detectó la ausencia. Los Kashari son lógicos absolutos. Vieron vacío donde debería haber debris natural. Danny, toda velocidad. Ahora. El camuflaje cayó mientras la nave alienígena aceleró. Las otras 2 naves del equipo hicieron lo mismo, convergiendo en la sonda desde ángulos diferentes. La sonda Kashari respondió instantáneamente, sus escudos brillando a la vida y armas desplegándose de compartimentos ocultos. Comenzó a disparar con precisión mecánica, rayos de energía que cortaban el espacio donde habían estado momentos antes. Danny esquivó con habilidad, que hizo silbar de admiración a Brex. Los humanos vuelan con locura bendecida. Ningún piloto racional haría esas maniobras. Las naves alienígenas abrieron fuego, proyectiles de plasma orgánico que salpicaban contra los escudos de la sonda. Los escudos se adaptaron en segundos, cambiando frecuencia para absorber el ataque alienígena. Exactamente lo que Jake esperaba. Kevin, ahora. Los cazas humanos salieron de su escondite, disparando misiles con cabezas nucleares tácticas y cañones electromagnéticos. La sonda intentó adaptar sus escudos a esta nueva amenaza, pero mientras lo hacía, quedó vulnerable nuevamente a las armas alienígenas. Jake gritó la orden. Todos los sistemas. Fuego combinado. Durante 3 segundos gloriosos, la sonda Kashari fue golpeada por arsenal completo de 2 especies completamente diferentes. Plasma orgánico, láseres de estado sólido, proyectiles cinéticos, pulsos electromagnéticos, ataques que operaban en principios físicos distintos, imposibles de defender simultáneamente. Los escudos de la sonda colapsaron. Danny explotó en júbilo prematuro justo cuando la sonda lanzó contraataque desesperado. Un pulso de energía masivo expandiéndose en todas direcciones. La nave alienígena fue golpeada y sistemas fallaron en cadena. Danny luchó con controles que de repente dejaron de responder. La nave comenzó a girar fuera de control, sistemas orgánicos convulsionando como criatura herida. Danny maldijo en inglés y español, mientras luchaba con controles que ahora respondían de forma irregular. Brex se movió con velocidad sorprendente, sus garras danzando sobre interfaces que Jake apenas podía ver. El alienígena cantaba algo en su propio idioma, un tono que parecía calmar a la nave enferma. Jake se aferró a su asiento mientras el mundo giraba. A través de la ventana, vio una de las otras naves alienígenas ser alcanzada por otro pulso de energía de la sonda moribunda. Explotó en bola de fuego verde, desintegrándose en segundos.
8 guerreros alienígenas muertos instantáneamente. No hay tiempo para duelo. Kevin, termine esto. Los cazas humanos hicieron su pasada final, lanzando todo su arsenal restante. La sonda Kashari, ya críticamente dañada y con escudos caídos, fue desgarrada por explosiones múltiples. Su casco se fragmentó. Componentes internos quedaron expuestos al vacío antes de que una detonación secundaria la vaporizara por completo. Silencio cayó sobre los canales de comunicación. Danny finalmente logró estabilizar su nave, con Brex todavía murmurando lo que fuera que pasaba por oraciones alienígenas de emergencia. Jake respiró por primera vez en lo que parecían horas. Reporte de estado. Todos los equipos. Kevin respondió primero. Cazas 1 y 2 operacionales. Municiones agotadas pero intactos. La tercera nave alienígena reportó daños menores, pero la segunda nave no respondió. Se había ido, junto con su tripulación. Jake sintió el peso de esas muertes. Fueron pérdidas bajo su mando, bajo su plan. Cuando regresaron a la nave madre, encontraron a Silex esperándolos en la bahía de lanzamiento. La reina estaba inmóvil como estatua mientras